Bien, mi nombre es Janet Guardia Díaz, soy de la Facultad de Obstetricia del octavo ciclo. En esta oportunidad les hago llegar mis cordiales saludos a todos y bueno, les voy a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es el embarazo, parto, puerperio y los aspectos médico-legales. Para empezar entonces vamos a empezar con un concepto acerca de lo que es el embarazo. El embarazo nos dice que es un estado o periodo de la vida femenina durante el cual uno o más óvulos fecundados se desarrollan en el útero o partes contiguas hasta llegar al grado de madurez tal que son expulsados ya sea por la naturaleza o por el hombre. Bien, vamos a tener también una definición médica y una definición jurídica. En la definición médica vamos a tener que es el estado fisiológico de la mujer comprendido desde el momento de la concepción hasta la expulsión del producto de la concepción. Y en la definición jurídica tenemos que es el lapso entre la concepción y el parto o aborto. Bien, vamos a tener signos de lo que es signos del embarazo, vamos a tener signos de posibilidad, signos de probabilidad y los signos de certeza. Para esto vamos a tener unos métodos diagnósticos para poder diagnosticar, ¿no? Entonces vamos a tener 8 tipos de diagnóstico. Vamos a tener el diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, citológico, anatomopatológico, biológico, inmunológico, bioquímico y diagnóstico ecográfico. Vamos a comenzar entonces con el clínico, ¿no? Este diagnóstico clínico es el que se manifiesta a través de los signos de presunción. Aquí en los signos de presunción vamos a tener lo que son las náuseas, los vómitos, y en los signos de probabilidad vamos a tener lo que son los signos de EGAR 1 y los signos de EGAR 2. Y en los signos de certeza vamos a tener lo que son la auscultación de los latidos cardíacos fetales. En el diagnóstico radiológico va a ser a través, ¿no?, del rayo X, donde se va a observar las calcificaciones óseas del feto. Y el diagnóstico citológico es el que se realiza a través del microscopio, donde se va a observar lo que son las células escamadas en la cavidad vaginal, considerándose patognomónicas, ¿no?, las células naviculares. Y en el diagnóstico anatomopatológico, es el que se va a realizar el curetaje en el cadáver, ¿no? Y aquí vamos a poder encontrar lo siguiente, lo que es la presencia de las vellosidades coriónicas y del trofoblasto, ¿no? Entonces el útero puede ser ocupado por el producto o por sus restos. Luego vamos a continuar, vamos a tener el diagnóstico biológico y en el diagnóstico biológico vamos a ver la presencia de lo que es la gonadotrofina coriónica en la sangre y en la orina de la embarazada, ¿no? También el diagnóstico inmunológico, que se va a realizar con pruebas inmunológicas con la hormona en una suspensión de partículas de látex y va a ser indirecta o va a ser, ¿no?, o el anticuerpo va a ser directa en el látex. En el diagnóstico bioquímico es en el que se va a determinar de manera cualitativa o cuantitativa en el plasma o en la orina de la mujer embarazada. Y aquí vamos a encontrar las siguientes hormonas. Vamos a tener lo que es los estrógenos, la progesterona, las gonadotrofinas coriónicas e hipofisiarias. Y en el diagnóstico ecográfico se va a usar, ¿no?, para examinar netamente al feto. Da información sobre el crecimiento, el desarrollo y la salud general del bebé. Vamos a tener entonces lo que son los procedimientos diagnósticos en cuanto a los signos de certeza. Entonces, en los signos de certeza, como ya les comenté, vamos a encontrar los latidos cardíacos fetales. Entonces, esa auscultación se va a realizar a partir de las 12 a 16 semanas, se va a empezar a escuchar con lo que es el instrumento de Pinard. Y la ultrasonografía se va a empezar a usar a partir de las 11 semanas, que va a ser con el detector Doppler, ¿no?, que ya con este instrumento se puede escuchar a partir de las 12 semanas. A diferencia que es con el instrumento de Pinard, ¿no?, que recién se puede utilizar a partir de las 16 semanas. Y con el electrocardiograma se puede escuchar a partir de las 8 semanas. Y los movimientos fetales clínicamente se puede percibir a partir de las 20 semanas y ecográficamente a partir de las 8 semanas. La identificación del feto va a ser mediante ecografía, ya aquí se va a observar lo que es el saco gestacional, ¿no?, que es a partir de las 5 a 6 semanas. La palpación fetal es cuando se palpa partes fetales, ¿no?, especialmente la cabeza del feto. El soplo placentario es producido por el paso de la sangre a través de la placenta y especialmente del cordón placentario. Cambios anatómicos y fisiológicos que presenta la mujer durante su embarazo son respuestas fisiológicas del organismo frente a las crecientes exigencias hemodinámicas, endocrinas y metabólicas del feto durante el embarazo. Estas van a desaparecer bruscamente después del parto, otras lo van a hacer gradualmente durante el puerperio y en algunas mujeres van a permanecer durante toda su vida.
Las que presentan alguna enfermedad, algún factor de riesgo y estrés, en cambio van a presentar mayor riesgo y se van a intensificar algunos síntomas propios del embarazo. Tenemos casos legales en donde es necesario hacerlo. Todos estos se encuentran en diferentes artículos del Código Civil. Aquí el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Tenemos cuando la mujer que no tenga la edad exigida haya concebido. Aquí se dispone que el matrimonio contraído por personas que no hubiesen llegado a la edad requerida para contraerlo válidamente, es decir, entre los 12 y 14 años, esto no podrá impugnarse. En el caso del fallecimiento del marido, aquí el embarazo de la viuda suspende la toma de posesión de la herencia. Si el niño nace vivo, se le va a declarar como heredero. Luego tenemos en materia de donación. Los hijos, por nacer, pueden recibir donaciones, aún sin que hayan concebido, ¿no? Los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos, aquí se consideran incapaces para así suceder. En los casos de suposición de parto, cuando una mujer va a simular o va a suponer un embarazo y presenta como suyo a un niño el cual no es por razones sucesorales o para así retener al amante. Como prueba de adulterio, al aprobarse que el marido no tiene capacidad, está impotente y se manifiesta para así cohabitar con su esposa. Otros casos legales en donde es necesario hacerlo tenemos en las mujeres que han abortado en el primer trimestre. Aquí el tiempo de aclaramiento promedio es de un 37.5 días para las gonadotrofinas coriónicas. Otro, que las mujeres que en el embarazo se interrumpió en el segundo trimestre, aquí se da mediante la administración intramniótica de la prostaglandina de F2 en un tiempo de aclaramiento, aquí es de 27.4 días. Otros casos legales en donde es necesario hacerlo. Tenemos, en materia penal, el castigo de una mujer encinta cuando por causa de él puedan peligrar su vida o su salud o por la vida o salud de la criatura que lleva en su seno, se diferirá para después de 6 meses del nacimiento de esta, siempre que esté viva la criatura. Luego tenemos los casos legales en donde es necesario hacerlo en lo civil y en lo criminal. En lo civil se realiza para la investigación de la paternidad, de supervivencia, para la declaración de un nacimiento. En lo criminal, por casos de infanticidio, homicidio por imprudencia, aborto o humanizaciones clandestinas. Luego tenemos la superfetación. Es la fertilización exitosa de un mismo óvulo liberado durante la evolución del embarazo, que da como resultado la concepción de mellizos de distinta edad gestacional. Esta se plantea que podría deberse a la continuidad de la ovulación a pesar de ya haberse iniciado un embarazo. La superfetación se refiere a la fecundación de un óvulo, cuando una gravidez está ya en curso, o sea, una segunda fecundación que podría ocurrir en las primeras semanas del embarazo. Esto cuando todavía no están bloqueados los orificios tubáricos y cuando así la mujer presenta signos de menstruación con la emisión de muy escaso flujo. La superfetación es imposible cuando la gravidez ha superado los primeros 3 o 4 meses. Esto es cuando el útero queda bloqueado por el huevo engrosado, que no permite el paso ni de otros óvulos ni de los espermatozoides. Luego tenemos la superfecundación. Esta es debida a la nueva fecundación de un óvulo, después de la fecundación de uno precedente. Ambos van a estar pertenecientes al mismo ciclo menstrual. Un ejemplo es la superfecundación heteropaterna. Es el nombre científico utilizado cuando una mujer libera varios óvulos, que son fecundados por el esperma de diferentes hombres. Para que se dé el caso, la mujer tiene que tener una poliovulación y así mantener relaciones sexuales con 2 hombres en menos de 72 horas. La superfecundación, recordemos que aquí los embarazos dobles se dan cuando bien un óvulo fertilizado, o sea, el embrión, se divide dándose gemelos idénticos, o bien cuando la mujer produce 2 óvulos en el mismo ciclo, en cuyo caso se tendrá mellizos. Fecundación y filiación. La fecundación. En la fecundación es la fusión de los materiales y filiación. La fecundación. En la fecundación es la fusión de los materiales de los núcleos de 2 gametos que dan así lugar a la formación de un cigoto o embrión. En la fecundación y filiación. La filiación es la relación de la procedencia entre el generado y los generantes. En sentido jurídico, la filiación es el vínculo que une al progenitor con el hijo, reconocido por el derecho. No se trata de puro origen genético, sino también de aquella relación que, basada en este origen, pero no de modo necesario, va a reconocer el derecho que existe entre padres e hijos. Luego tenemos la simulación y disimulación del embarazo. En la simulación se citan muchos casos en que la mujer habla de suspensión de sus reglas, vuelve su vientre prominente mediante artificios, haciendo así notoria su marcha y su actitud, dándole mayor apariencia a los vestidos empleados. En la disimulación, esta va a consistir en la fuerte comprensión del vientre, en manchar la ropa inferior con sangre, para así hacer pensar en la regularidad de la menstruación y en otras formas de engaños similares que se van a poner al descubierto al procederse al diagnóstico médico de la gestación. Luego tenemos la importancia médico-legal del embarazo.
para desvirtuar una falsa acusación de aborto. También si hay una post-mortem en el caso de que la muerte se atribuye al aborto, para apreciar así las consecuencias de violación y el atentado al pudor sin violencia, para apreciar la excusa de las mujeres delincuentes, en los casos de suposición de parto, también como prueba de adulterio y por último en materia de donación. Luego tenemos violencia obstétrica. Violencia obstétrica es un término legal que describe los delitos y violaciones por parte del personal de salud en contra de los derechos de una mujer embarazada que esté en trabajo de parto. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, este está tipificado y se define al sujeto activo del delito de forma genérica al personal de salud, aunque generalmente sea el médico el de mayor probabilidad de incurrir en este tipo de delitos. Bien, les voy a hablar acerca de los signos presuntivos en cuanto al diagnóstico del embarazo. Vamos a tener acá la menorrea, el cual es la ausencia de la menstruación. Vamos a tener la hipertrofia mamaria. Aquí va a haber aumento del volumen de los senos y los senos van a estar hiperpigmentados, eréctiles y de mayor tamaño. Vamos a tener el signo de Chadwick, en aquí la coloración cianótica o congestión severa de la vulva y la vagina, ¿no? Puede verse en patologías inflamatorias o tumorales también. Aquí también vamos a ver lo que es la dermopigmentación, que es la presencia de cloasma gravídico, una línea bruna infraumbilical. Entonces vamos a tener como signos generales náuseas, emesis gravídica, laxitud, somnolencia, lipotimias, leucorrea, polaquiuria y nicturia. También vamos a tener los signos de certeza, en aquí vamos a tener los latidos fetales cardíacos, ¿no? Van a ser auscultables, o sea, se van a poder oír y diferenciables de los de la madre, ¿no? Desde el cuarto o quinto mes. También vamos a observar aquí lo que son los movimientos fetales, el cual va a ser perceptible desde el cuarto mes. Luego vamos a tener la imagen fetal radiológicamente después del tercer mes y ecográficamente desde la quinta o sexta semana. La duración del embarazo, el embarazo normal debería durar 9 meses solares, ¿no? De 30 a 31 días cada mes. Y 10 meses lunares, que son 28 días cada mes, que hace un total de 40 semanas, ¿no? O 270 a 280 días. Bien, entonces eso es lo que le quería explicar en cuanto a los signos. Ahora les voy a explicar un poco acerca de las presentaciones, cómo se presentan estos fetos. Se puede presentar entonces de manera cefálica, de cara, ¿ya? Cuando el feto ingresa al canal del parto con la cabeza completamente deflexionada, como vemos en la imagen, es decir, con el occipital en contacto con la espalda. Entonces al tacto nos toparemos, ¿no? Con la cara del feto, al momento de hacer el tacto vaginal. Y luego vamos a tener la presentación pelviana completa. En esta presentación se encuentra con los muslos flexionados sobre el abdomen. Asimismo, las piernas también están flexionadas y cruzadas, presentando al canal del parto las nalgas y los pies, ¿no? Tal como se ve en la imagen. Entonces vamos a ver también anomalías de presentación, ¿ya? Pueden presentarse anomalías de presentación, como vemos aquí en las imágenes ecográficas. Otro aspecto que también vamos a observar es el peso de la gestante. Prosiguiendo con la exposición, soy la alumna de Escobar Sánchez Ari Raquel. Vamos a hablar sobre el peso de la gestante. Su promedio va a ser de 9 a 12 kilogramos. Vamos a ver que en el primer trimestre no aumenta, va a presentar náuseas, vómitos. En el segundo trimestre el aumento va a ser de 300 gramos por semana, llegando a 1200 gramos lo que es al mes. En el tercer trimestre va a llegar a aumentar a 500 gramos por semana, no llegando al mes así a 2000 gramos. Un feto macrosómico va a ser aquel en el cual va a elevarse un peso más de 4 kilogramos. Como siguiente punto tenemos lo que son las terminologías. A esto se les va a considerarse que es un arte en cuanto a que aplica lo que es una tecnología para así poder realizar bien su ejercicio, y a la vez una ciencia. Aplica también lo que es el método científico, de investigación. Tiene un objetivo de estudio bien determinado y reúne lo que es un conjunto de conocimientos sistematizados. ¿Qué es responsabilidad civil? Esto deriva de la obligación de reparar económicamente por daños ocasionados así a la víctima. ¿Qué es una responsabilidad penal? Surge esto del interés del Estado, de las particulares, así también interesadas en poder sostener la armonía jurídica y lo que es un orden público, por lo que las sanciones o penas, las que impone lo que es el Código Penal, como lo que es la prisión, reclusión, multa y lo que es la inhabilitación. ¿Qué es responsabilidad moral?
Esta va a ser, ¿no?, la conducta ética moral, no va a estar regulada en los códigos de ética y deontología profesional. La deontología va a ser un conjunto, ¿no?, de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar lo que es la conducta profesional. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Los errores y las alteraciones, ¿no?, de las obligaciones del cargo pueden dar lugar a lo que es a expedientes administrativos, en los que aquí, ¿no?, se le puede pedir lo que es al profesional a cargo que responda a los actos, ¿no?, que dieron lugar a ello. Como siguiente punto tenemos la responsabilidad médica de acuerdo a la técnica jurídica. Entre estas tenemos lo que es la responsabilidad objetiva. Esta va a ser, ¿no?, es la que surge del resultado dañoso, no esperado, que el accionar aquí, ¿no?, del médico puede provocar independientemente de lo que es la culpa que cabe, que es la responsabilidad subjetiva. Esta, ¿no?, va a ser la que surge de la subjetividad, ¿no?, de aquí del médico, puesto al servicio de una determinada acción penada por la ley, ¿no?, como por ejemplo tenemos de realizar abortos provocados, de poder extender también los certificados falsos, como también violación, ¿no?, del secreto profesional. ¿Qué es responsabilidad contractual? Esta no va a ser la que surge de un contrato que no necesariamente debe de ser escrito. Puede ser táctico o consensual, cuyo incumplimiento puede dar lugar a una acción legal. ¿Qué es una responsabilidad extracontractual? Esta es la que no surge de un contrato previo. Su aplicación va a ser en el campo médico, o sea, aquí va a ser excepcional, ¿no? Como por ejemplo una asistencia médica en consulta, ¿no?, por un estado de inconsciencia o desmayo, una alineación mental, como un accidente o como también un shock. En el informe médico legal, ¿no?, se va a realizarse si hubo lo que es un embarazo, si hubo aborto, origen también, ¿no?, del aborto, del tiempo de gestación, como también de los medios empleados.